En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, muy buenas tardes. Iniciamos una nueva semana y también una nueva semana de Revelando, un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y que es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar en el aire por más de 10 años. Y en el día de hoy, 18 de mayo del año 2026, les acompaña mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna y Carlos Flores Ruiz, quien les habla. Así que estamos, como decía inicialmente, iniciando esta nueva semana. Muy buenas tardes, Carlos Fica. Buenas tardes, Carlos Flores Ruiz. Muchas gracias por tu invitación en este mes del mar, iniciando una semana que aparentemente va a estar un poquito fría, ¿ah? Todas las mañanas por los pronósticos de la semana se aprecian con vaguada costera, así que, pero buena cara para iniciar la semana y una semana corta, ¿ah? De algunos, pero de todas maneras tenemos un día festivo que es el 21 de mayo, gran fecha para Chile. Sí, exactamente. Y por eso aprovechamos de saludar a la Armada de Chile en el mes del mar y en las glorias navales, en esta semana tan importante para la institución y para Chile. Saludamos a todos los miembros de la institución en todo el territorio nacional, a aquellos que están en servicio activo y también extendemos este saludo a los que están en condición de retiro. Todo el personal de la Armada en servicio activo y en retiro están de fiesta este mes y esta semana en particular. Y aprovecho de saludar a todos los miembros de la institución y recordar, reconocer que en el día de ayer, el día 17 de mayo, se realizó el desfile del personal en retiro, el desfile que se hace en la Plaza Sotomayor, rindiendo honores a los nuestros héroes. Una ceremonia muy hermosa donde participó mucha gente con mucho entusiasmo. Resultó impecable. Eh, También participó mi estimado amigo Carlos Fica en esta ceremonia. También mi amigo Carlos Flores también estuvo ahí. Yo quiero extender mis saludos, ¿ah? No solamente a los marinos, a los hombres del mar, a los hombres que trabajan y se relacionan con el mar en las diferentes actividades de Arica Magallanes. El mes de mayo es un mes muy especial, muy lindo, porque vemos la juventud desfilar, vemos los niños desfilar, vemos los viejos soldados, marinos, aviadores y carabineros y amigos también del mundo militar y policial rendir homenaje a Prat y sus hombres como fue ayer en Valparaíso. Realmente una ceremonia muy, muy linda y que ojalá pueda ser replicada en otros lugares de Chile, no solamente del mundo militar y policial en su zona de retiro, sino de todos los chilenos como lo es en Iquique, como lo es en Tocopilla, lugares del norte que vibran mucho con esta especial fecha que es un tremendo ejemplo para todos los chilenos. Y por otro lado, es una
agradecimiento a lo que hicieron, porque lo que Pratt, Condell lograron iniciar, lograron con esa victoria, esa gloria de Pratt y esa victoria de Condell, lograron eh, disminuir el potencial peruano de forma importante y permitió al ejército posteriormente operar con plena libertad en la Guerra del Pacífico. Bueno, efectivamente, son las glorias navales, ¿no? La verdad es que Chile, eh, aparte del 21 de mayo, tiene otras acciones navales también de mucho mérito y con gran participación de los marinos. Y como es tradicional en nuestro programa, nosotros rendimos un homenaje también a esta institución noble que se llama Carabineros de Chile. Y recordar a sus mártires, aquellos que perdieron la vida en un día como hoy, 18 de mayo. Y en este caso quiero rendir este homenaje al cabo segundo don Julio Edmundo Pavés Ortiz, quien falleció el año 1989 herido a bala por un grupo de delincuentes. Él pertenecía a la 13ª comisaría de La Granja, o 13ª comisaría de La Granja. Así que rendimos este homenaje a este mártir y hacemos extensivo a todo el personal de carabineros en servicio activo, que está en todas partes de nuestro territorio nacional. Carlos. Bueno, Carabineros, gran institución que siempre la primera palabra que tenemos nosotros ante cualquier problema, Carabineros. Necesitamos algo, Carabineros. Necesitamos seguridad, Carabineros. Vaya para ello y para sus mártires, para sus 1240 creo que ya van hasta la fecha, o cercana a esa fecha, que han entregado su vida en beneficio de todos nosotros, ¿ah? Porque ellos nos cuidan a nosotros, ellos nos permiten la seguridad para que Chile se desarrolle. Así que vaya un fuerte abrazo para los carabineros de ayer y de hoy. Gracias por servir a Chile. Bueno, estimados auditores, Carlos, estamos en el mes del mar y estamos a puertas de la celebración, una de las celebraciones más importantes de Chile, que es, ¿cierto?, la gesta de el 21 de mayo en Iquique y Punta Gruesa. Por lo tanto, no podemos dejar de hablar del hombre más importante en la historia de la Marina y probablemente en la historia de Chile. Y queremos hablar en nuestra editorial, que la hemos titulado El ejemplo de Prat. Hablar de Arturo Prat no es solo recordar un héroe naval, sino también reconocer a un hombre cuya vida entera estuvo guiada por la rectitud, el estudio y el deber. Su figura suele resumirse en el instante supremo del combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879, cuando al mando de la Esmeralda enfrentó una fuerza muy superior y decidió no rendirse. Sin embargo, la grandeza de Prat no nació únicamente en ese momento decisivo. Mucho antes de convertirse en símbolo nacional, ya había dado pruebas de una disciplina excepcional, de un profundo compromiso con su formación y de una lealtad inquebrantable hacia Chile. Fue marino, profesor y abogado, es decir, no solo un hombre de armas, sino también de pensamiento, esfuerzo y servicio. Esa combinación de valentía y vida honesta explica por qué su ejemplo sigue interpelándonos hasta hoy. En tiempos en que tantas veces se confunde el éxito con la apariencia, Arturo Prat nos recuerda que el verdadero liderazgo se funda en la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Su heroísmo fue visible en la cubierta de un buque, pero su integridad se forjó en la vida cotidiana, en el rigor con que estudió, en la responsabilidad con que sirvió y en la seriedad con que entendió sus deberes personales y públicos. Por eso Pratt representa, no representa solo una hazaña militar, representa una manera de estar en el mundo. Su legado no exige admiración vacía, sino reflexión y compromiso. Recordarlo como héroe es justo, recordarlo como hombre íntegro es indispensable. Allí está la lección más vigente de su vida.
que la verdadera estatura moral se revela cuando los principios se mantienen firmes aún en la adversidad. Cuando uno piensa en Arturo Prat, lo primero que se viene a la mente es esta frase, cumplimiento del deber. Y bueno, ¿cuánto necesitamos en esta época mm, personas que quizás no sean héroes, ni quieran ser héroes, pero sí que cumplan con su deber, que cumplan con sus obligaciones en el lugar en que están en este momento, cumpliendo funciones de servicio público, en el gobierno, en el Estado, en el poder legislativo, en el poder judicial o en las distintas organizaciones regionales y locales. El cumplimiento de deber es importante y Pratt lo trae siempre a nuestra mente. Por eso necesitamos mucha gente que conozca a Pratt y que lo emule, principalmente en este concepto, cumplimiento del deber. Carlos, tu comentario. Muchas gracias. Oye, la verdad es que tú dijiste todo, ¿ah? Realmente recibe mis felicitaciones por ese resumen que hiciste que deja poco para agregar. Pero yo agregaría que Pratt lo podemos diferenciar en dos o tres aspectos. Pratt, el marino, el hombre, el padre de familia y el héroe. El marino fue un marino de excepción que llevó una carrera que partió muy pequeño en la escuela naval. Vamos al hombre de familia, un hombre que tuvo su familia en Valparaíso, una hija menor falleció muy prontamente y él siempre, siempre. Y los valores de Brad son increíbles, los valores son no solamente son los valores que debiera tener todos los chilenos. Entonces es otro ejemplo que nos da Prat. Tú hablaste algo de los valores, pero un tremendo ejemplo. Y respecto al héroe, porque Iquique, esa guerra al principio no la quería, a ver, no era popular, por decir de alguna forma, pero Prat, su sacrificio encendió el patriotismo en todos los chilenos y los chilenos, después de eso, después de saber lo que pasó de su entrega, eh, se abarrotaron en torno a los centros de reclutamiento, regimientos y ese tipo de, de lugares para enrolarse, para defender a Chile. Por otro lado, vemos los ejemplos o los beneficios que nos dejó el combate naval de Iquique. Hoy día nosotros hablamos del cobre, tiempo atrás hablábamos del salitre, hoy también estamos hablando del litio. Bueno, son materias primas que están en Antofagasta, en Iquique, en esa zona. Y son esa zona, esos lugares que hoy nos otorgan beneficios y hace muchos años que nos vienen otorgando beneficios gracias a lo que inició Prat. Prat y Condel iniciaron esto, la derrota del poder naval peruano del 40% inicialmente con el hundimiento de la independencia y posteriormente de Angamos que llegamos a cerca del 90%, lo que permitió, así es, permitió que el ejército primero pudiera operar en Pisagua y después pudiera operar en toda la zona norte, desierto, hasta culminar la guerra llegando a Lima. Así que esos son los grandes ejemplos que nosotros le debemos a Prat. Y qué bonito lo que hemos ido viendo en el último tiempo, porque se ve como un resurgimiento. Ayer mismo en Valparaíso, en la ceremonia que estuvimos, se veía mucha gente acompañando el homenaje. Ese es el Chile que nos gusta, ese es el Chile que queremos. Ese es mi comentario, don Carlos, porque uno se apasiona en este tema, pero hay Bueno, cortos tiempos. efectivamente, pero lo importante yo creo es el conocimiento que tiene la población en Chile sobre Prat y lo más importante, entender su significado y el legado que ha dejado. Ahora quiero pasar a otra materia, Carlos, llevarnos un poco al mundo internacional. Hemos tenido algunas noticias y algunas cosas que están ocurriendo. Y obviamente lo último que creo que es conveniente al menos mencionar, ¿no es cierto?, la visita que hizo Donald Trump a China o Xi Jinping, donde
eh, aparentemente tuvieron conversaciones que están orientadas principalmente a buscar una cierta estabilidad en el mundo, eh, viendo que son las dos potencias, ¿no es cierto?, actuales. Recordemos que durante tanto periodo la Guerra Fría siempre el entendimiento era entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, esto ha cambiado y bueno, y esta conversación, digamos, está también imbuida de una disputa de carácter comercial y tecnológica con China. Pero da la impresión de que ambos países, ambas potencias, se necesitan mutuamente para poder desarrollarse, y esta visita tuvo, yo diría, ese tinte que es buscar una forma de mejor convivencia y también de alguna manera complementar. Recordemos que la alta tecnología, la inteligencia artificial, la producción de los chips, la modernización de la computación, y también, ¿no es cierto?, la, la búsqueda de todas las riquezas naturales que alimentan este desarrollo, como las tierras raras y otras, hacen que esta visita sea bastante relevante. Probablemente se deben haber realizado eh, muchas conversaciones, muchos acuerdos que no son de conocimiento público, pero que van de alguna manera a producir una estabilidad, al menos en el corto plazo, manteniendo ciertas fragilidades que existen en la relación entre Estados Unidos y China, como por ejemplo la isla de Taiwán, donde Estados Unidos mantiene su compromiso de darle protección y cuidado, que es lo que Estados Unidos considera la China libre, ¿no es cierto? Eh, para que nuestros auditores sepan, Taiwán es el lugar donde se refugió el ejército eh, contrario a Mao Zedong, ¿no es cierto?, las fuerzas comunistas, y formó lo que se llamó la República de China Taiwán, que, bueno, por la gran presión de China, muchos países no han reconocido oficialmente, pero es un gobierno completamente libre, elegido democráticamente, y que tiene además una gran potencialidad tecnológica. ¿Tu opinión, Carlos? Bueno, yo identifico cuatro conceptos principales que lo voy a tratar así, que discutió Trump. Indudablemente está el comercio, está el tema Taiwán que tú mencionaste, está el tema Irán. Y también lo último que mencionaste, el tema de inteligencia artificial, el tema tierras raras. En el comercio, Estados Unidos busca vender más soya, más petróleo, más aviones y algunos productos agrícolas a China. Esto es importante y ellos acordaron ahí a seguir conversando, a pesar de que tienen tratados comerciales ya creados y a crear un consejo de comercio para esta inversión. El caso Taiwán, un caso complicado. El presidente chino advirtió que un mal manejo podría llevar a un conflicto, así que es un tema que está medio vedado por ahí a Estados Unidos. Respecto a Irán, Estados Unidos le pidió a China que ayude a frenar a Irán en el Golfo Pérsico. Indudablemente que uno de los más beneficiados con el tema o perjudicado con el tema del cierre del estrecho de Hormuz para el tema petróleo es China, porque China depende mucho, compra mucho petróleo ahí. El 20% del petróleo del mundo sale por ahí, pero de los grandes consumidores de ese petróleo son dos grandes potencias como es China e Irán. Así que eso le pidió a Estados Unidos. Y también ese otro tema de las tierras raras. Indudablemente, si los dos países más importantes del mundo, hoy día potencia con mucho crecimiento y otra la mayor potencia militar del mundo, están de acuerdo, mejoran sus relaciones, indudablemente es beneficio para todo el mundo que puede trabajar y otros desarrollarse y mantener comercio
con estas dos potencias. Así que eso es lo importante de la visita de Trump a China. Y también se comprometieron al presidente chino a devolver la visita en septiembre. Recordemos que inicialmente la visita iba a ser en el mes de marzo, pero a raíz del conflicto del Golfo Pérsico, esto se fue postergando hasta llevarse a cabo en estos días. Yo lo miro con buenos ojos, a pesar de que la guerra del Golfo sigue complicada. Hoy día en la mañana escuchábamos que el precio del petróleo estaba sobre $110, $111 y subiendo, cosa que nos sigue preocupando, pero esta visita esperamos, aunque como conclusión no hay nada concreto, pero esperamos que traiga alguna mayor paz al mundo. Bueno, efectivamente, yo creo que esta visita va a generar muchas actividades a futuro y en el corto plazo, sobre todo, y tengo la sensación de que las acciones de Estados Unidos, las conversaciones de Estados Unidos con China van a producir efectos precisamente en el conflicto del Golfo Pérsico. Pero el Medio Oriente, los pocos minutos que nos quedan, Carlos, el Medio Oriente está con una enorme fragilidad porque hay un conflicto o hay algo latente ahí entre Irán, que es musulmán, pero yo diría de la facción chiita, que son eh, los menos, versus otros países del Golfo Pérsico y del Medio Oriente, como Arabia Saudita y otros, Qatar entre ellos, que son de la facción sunita. Y a eso se agrega también, ¿no es cierto?, últimamente lo que ha pasado con Turquía. Turquía ha emitido amenazas contra Israel precisamente por las acciones que está haciendo él en el Líbano y en Irán. Y Turquía es realmente una potencia que no hay que dejar de lado. Tiene una industria pesada muy eficiente, fabrica armamento pesado y últimamente ha tenido mucho éxito en la fabricación de drones de combate. ¿M? Así que efectivamente ahí hay una inestabilidad, a pesar de que en el caso de Israel con el Líbano se firmó una tregua de 45 días, pero muy frágil porque se siguen haciendo ataques esporádicos, pero muy letales. Carlos. Bueno, esa zona nunca termina de producir inestabilidades. Está lo actual en el Golfo y otras más que han pasado en el futuro, perdón, en el pasado y seguirán ocurriendo porque eh, hay gente con mucho fanatismo ahí y recordemos que las principales guerras en el mundo, eh, uno dice que son económicas, la verdad que las principales guerras son más bien, o la historia nos indica que son fanatismos religiosos y estos fanatismos que existen ahí en torno en esa zona son bastante complicados y han traído muchos problemas en el mundo en el último tiempo. En Irán es increíble. Hoy día el pueblo, muchas veces uno veía manifestaciones de apoyo contra el gobierno, pero el fanatismo religioso, que son los que, no, los que lo gobiernan, rápidamente lo aplacan. Entonces, ese tipo de inestabilidad no para en un país. O sea, uno lo puede parar con diferentes actividades, con presión política, con violencia, pero cuando es tan arraigado, tan fuerte, esto sigue dando vuelta y no para. O sea, puede ser algo, una paz pasajera, pero de que vaya a estallar la paz, como dijera, en ese país, permanentemente, en ese país, en esa zona, es una zona muy, muy ardiente. Bueno, efectivamente, la verdad es que hay que estar muy atento porque de repente las supuestas treguas, las supuestas conversaciones pueden
cambiar abruptamente de un día para otro. Eso es lo que nos ha entregado siempre el Medio Oriente. Así que hay que estar atento con lo que está ocurriendo ahí y ojo, vuelvo a poner énfasis en la intervención que puede tener desde el punto de vista diplomático, político, pero también militar de Turquía, un país con enorme potencial, con una industria muy eficiente y moderna, y un país que tiene, son alrededor de 90 millones de habitantes y que es gravitante en todo el Medio Oriente, no solamente en el Medio Oriente, sino que en todo el Mediterráneo oriental. Así que hay que estar atento con lo que ocurre y cómo van a ser los acontecimientos o la participación de los gobernantes de esos países. Estimados auditores, vamos a hacer una pausa musical con la cantante canadiense Shania Twain con una canción que se llama You Are Still the One. Tú todavía eres el indicado. ¿Ah? Esa es la canción, así que espero que la disfruten y volvemos a conversar en un instante más. Hasta más rato. Estimados auditores, continuamos con nuestro programa Revelando de hoy, lunes 18 de mayo del año 2026, y recordándoles a ustedes que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro ASOFAR, que nos ha permitido estar en el aire por más de 10 años. En el día de hoy les acompaña mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna y que les habla Carlos Flores Ruiz. Y eh, esta pausa que tuvimos musical, espero que la hayan disfrutado y es una canción que se llama You're Still the One de la cantante canadiense Shania Twain. Una hermosa canción romántica y que habla del verdadero amor. Así que espero que les haya gustado, estimados auditores, y continuaremos conversando con mi estimado amigo Carlos Fica, un poco de algo que todavía queremos tratar, que es el ámbito internacional, y es la situación crítica que se encuentra Cuba en este minuto, que anunció oficialmente que se ha quedado sin petróleo, y es una situación que está en desarrollo. Vamos a ver qué sucede con el régimen cubano, que está llegando a su límite y espero que esta situación vaya evolucionando y hay que estar atento de cuál será el próximo paso de Donald Trump. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, ahí está complicado. Cuba se quedó sin petróleo porque Cuba en su momento recibía petróleo de Venezuela y hace bastante tiempo que no lo está recibiendo y está muy complicado. Tema energía, apagones y cosas así que lleva mucho tiempo. Ahora, por otro lado, las presiones de Estados Unidos siguen fuertes, pero también hay conversaciones aparentemente y que esto puede llevar se ven dos análisis, ¿ah? Se ve uno como que fuera un enfrentamiento y por otro lado se ve como que hubiera un entendimiento. Así que, ¿qué está pasando? Cuesta entenderlo, pero Cuba está viviendo una situación muy complicada en la parte económica, en la parte energía y en la parte en general. Cuba no tiene recursos y los países que lo apoyaban no están disponibles, no tienen tampoco los recursos para apoyarlo como lo hacían antes, que Cuba exportaba revolución y eso se lo pagaban los otros países, digamos que sus médicos y todas otras cosas que exportaba Cuba ya se cortó y esa era una forma de pago que tenía y por otro lado aprovechaba de exportar su revolución. Así que preocupa lo que pasa, no con Cuba, con la gente que vive en Cuba. Bueno, efectivamente, Carlos, recordemos, digamos, que desde el año 1959, que está la Revolución Cubana y que se ha destruido toda la producción.
en Cuba. Recordemos que previo a esa revolución, Cuba era un gran exportador de caña de azúcar, ¿ah? Y era también vendía, exportaba, ¿no es cierto?, cosas relacionadas con el tabaco. Y últimamente había evolucionado de alguna manera en turismo, una cosa bastante singular porque hoteles de lujo estaban ubicados en la isla y los cubanos no podían acceder. ¿Ya? Bueno, todos sabemos cómo es un régimen socialista y especialmente el cubano y, y bueno, y tenía problemas económicos hace mucho tiempo. La verdad es que, tal como mencionabas tú, Carlos Fica, Cuba se ha sostenido en el tiempo precisamente por los regalos, porque esa es la verdadera condición, los regalos que le dan sus aliados, o no sus aliados, sino que sus amigos potencias, que eran Rusia y últimamente Venezuela, que le daba el petróleo a un precio bajísimo, ya a cambio de otras cosas, digamos, a cambio de ayudas en la revolución y etcétera, y incluso, ¿no es cierto? Todos saben que había personal cubano en Venezuela. Y cuando vino el problema también el último tiempo, que Venezuela comenzó a tener también problemas para producir petróleo, ya también fue apoyado por otro gobierno de izquierda, que es México, pero eso debido a las circunstancias últimas y a lo que ha hecho Estados Unidos, ha disminuido al mínimo. Así que está en este momento en un momento, yo diría casi de quiebre, y vamos a ver cómo evoluciona el caso porque internamente sabemos que la población cubana está en muy malas condiciones. No estamos hablando de condiciones económicas, sino que estamos hablando de condiciones humanitarias. Ya tiene problemas de alimentación, tiene problemas de energía, tiene un montón de cosas. La calidad de vida está bastante, extremadamente deteriorada en Cuba. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. No, yo creo que ya Cuba solamente, como tú dices, nos preocupa por el tema de la gente. La gente está viviendo una situación muy, muy complicada desde el tema alimentación, partiendo por esas cosas tan básicas como eso, que está viviendo Cuba, además del tema de la energía, que es gravísimo porque no tiene petróleo. Exactamente. Bueno, es una situación bastante complicada y que seguramente va a estar aquí en el ojo del huracán noticioso, digamos, en los próximos días. Esto está avanzando, así que, y está, tal como decimos muchas veces nosotros, está en desarrollo. Así que vamos a ver cómo evoluciona, pero por el bien del pueblo de Cuba, en realidad sería bueno que cambie el gobierno, ¿ah? Que llegue la libertad a Cuba. Recordemos que Donald Trump le ofreció, ¿cierto? Al cambiar el régimen de gobierno, 100 millones de dólares de emergencia para ayudar a las deficiencias humanitarias que existen en este momento en Cuba. Así que vamos a ver cómo evoluciona y la verdad es que un país sin petróleo ya entra en etapa de colapso. Así que esto está ocurriendo en este minuto y vamos a ver cómo se desarrolla. Y estimado Carlos, quiero cambiar ahora completamente de lugar geográfico y volvamos a nuestro país. Y volvamos a nuestro país y bueno, no todas las cosas que ocurren son negativas o problemáticas, al contrario, yo creo que han habido muy buenas noticias en el último tiempo, y sobre todo lo que tiene que ver con el precio del cobre, que llegó al récord, ¿no es cierto?, de $6.39, si no me equivoco, el Sí, valor de la libra. Y eso es un alivio para las arcas fiscales. Todos sabemos la condición que el actual gobierno recibió, ¿no es cierto?, financieramente el Estado. Así que esto representa un alivio, bueno, y una muy buena noticia, porque significa recursos frescos. Y, y ello hace también pensar, porque sabemos que Codelco, la empresa más importante de cobre del mundo, está con un problema también financiero, ¿no es cierto?, con problemas de producción, con problemas de alto endeudamiento.
Pero bueno, veamos, ojalá que las nuevas autoridades de este gobierno reviertan la situación de Codelco y podamos aprovechar este boom de precios. ¿Ah? Eh, Recordemos que por cada centavo que aumente el valor de la libra son 800 millones de dólares que ingresan a Chile, lo que significa una buena cantidad. Y esto permite, ¿no es cierto?, una serie de cosas más para mejorar la economía. Y a eso agregamos dos noticias importantes que me gustaría que comentáramos, Carlos. Uno es que, bueno, se pronostica que la inversión en el quinquenio, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, va a ser de 87.700 millones de dólares, lo que es una muy buena noticia, es un récord. Y la segunda noticia que también es un récord, ¿ya? En el bimestre primero del año, hubo un récord de exportaciones de 19.700 millones de dólares, lo que significa un incremento de un 11,4% respecto a periodos anteriores, al periodo anterior, así que son buenas noticias que permiten, ¿no es cierto?, tener optimismo en cómo evolucione la economía. Carlos. Bueno, qué buenas noticias, pero las dos noticias muy buenas. Vamos primero por el tema del cobre, un dólar 6,39 que fue semana pasada, uno de los días, ahora ha bajado un poco, pero de todas maneras está sobre $6, $6 15, creo que está por ahí, no sé cómo irá a cerrar o habrá cerrado el día de hoy. Y eso está muy sobre las estimaciones que tenía Chile en el presupuesto. Chile lo tiene calculado en $4,95 y todo lo que venga hacia arriba es bienvenido, sobre todo que estamos viviendo nosotros, tanta estrechez económica debido al mal manejo del gobierno anterior. Así que esto es una muy buena noticia. También lo otro que es una muy buena noticia, el tema que han aumentado importante estos récords de exportaciones de los últimos meses, que también es plata fresca que nos entrega, que nos llega al país y permite generar recursos que estamos bastante estrechos. Chile es un tremendo exportador de, bueno, cobre, indudablemente, otros metales, de salmón, de fruta, vino, y que son los productos que crecen bastante. Así que buena noticia. Ahora vamos por el otro lado, por el lado de la inversión, es mejor noticia todavía porque nos indica crecimiento futuro. Ahora, estas noticias son gracias al cambio político. Si los inversionistas están mirando a dónde poner su plata, buscan estabilidad. Y ellos aprecian que hay estabilidad y es lo que ofrecía este gobierno nuevo. Y por eso se atreven a invertir en Chile lo mismo que los inversionistas chilenos. Y esto es por percepción. Perciben que esto va a ser mejor y lo hacen. Estas inversiones, indudablemente que las mayores partes van a energía, hidrógeno verde, solar, eólico, ese tipo de cosas. En cuanto a a minería también nos vemos como nuevas inversiones que se proyectan y desarrollándose, especialmente en la región de Tarapacá y la región de Atacama, con inversiones importantes en minería del cobre, eh, y también en el tema litio, que ojalá no se nos pase el tiempo. El litio todavía, bueno, tuvo mejor precio, todavía tiene un buen precio, pero tenemos que Chile es un país que tiene bastantes reservas de litio, más que otros, y todavía no lo hemos aprovechado. Ojalá que despertemos y lo vayamos aprovechando. Así que estas son las noticias buenas, y de ahí la importancia, señores auditores, que haya un gobierno serio, que tenga una política estable, porque cualquiera persona, usted mismo, señor auditor, si usted quiere meter su plata en algo, analiza dónde es más seguro, dónde es más confiable. El mismo concepto hace un inversor: dónde me ofrece estabilidad, dónde me ofrece mano de obra segura, dónde me ofrece estabilidad. Ahí yo pongo mis recursos. De ahí la importancia de que del gobierno que asuma, que mantenga
las reglas claras y por otro lado mantenga un país seguro que la gente pueda desarrollarse. Eso es lo importante. Y ojalá que siga y que este gobierno cumpla lo que prometió, especialmente en el tema seguridad y orden. Ese es mi comentario, don Carlos Flores Ruiz. Sí, oye, eh, bueno, las noticias son realmente buenas, ¿ah? Porque Bueno, efectivamente, por ejemplo, en tecnología y logística, ¿ya? Una empresa como Mercado Libre, por ejemplo, informó una inversión de 750 millones de dólares, lo que significa, imagínate, con eso crear 1.200 puestos de trabajo estables. Y también tenemos en energía, energías renovables, ¿no es cierto? Que han atraído inversiones por más de 5.700 millones de dólares. De repente uno decía tantas cifras, pero lo que hay que pensar, digamos, no es en la cantidad de inversión, sino que lo que eso implica en puestos de trabajo, y en el fondo es lo que más necesita en estos momentos la sociedad. Sabemos que las cifras de desempleo son tremendamente altas y sobre todo en mujeres, y estas cosas son realmente bienvenidas. Y creo yo que el gobierno está aplicando una acelerada política, ¿no es cierto?, de atracción de inversiones. Recordemos que la semana pasada el canciller y su subsecretaria de Relaciones Exteriores viajaron a la India para establecer vínculos comerciales, establecer ojalá un tratado de libre comercio. Ese es un país de 1.400 y tantos millones de habitantes, el país más poblado del mundo, así que ustedes se podrán imaginar las demandas que pueden surgir de la India. Y esto hace algo muy interesante, que es necesario siempre tenerlo presente de cómo lo ha hecho Chile en general, en forma muy inteligente, porque ha diversificado los lugares donde envía sus materias. O sea, obviamente el principal receptor de nuestra producción es China, pero también existe grandes e importantes, ¿no es cierto?, exportaciones a Estados Unidos, a la Unión Europea, a países como Japón y Corea, y también a Indonesia, importante lugares donde Chile tiene que exportar. Por lo tanto, si existiera alguna crisis como ha producido en el Medio Oriente, ¿ya?, o en determinadas zonas geográficas, Chile tiene otras fuentes para poder enviar sus exportaciones. Y nos faltaba algo muy importante y relevante para mejorar nuestra posición comercial, que era la India. Así que estamos en pleno proceso y ojalá eso vaya a buen puerto para poder obtener, ¿no es cierto?, el máximo potencial de crecimiento en Chile. Carlos. bueno, dos cosas que tú hablaste, puestos de trabajo estable, me gustó. Aquí, ¿qué significa esto? Significa que lo comparamos versus lo que está pasando hoy día mucho, porque esta gente de algo tiene que vivir, tienen trabajos eventuales, lo que venden ambulantes, lo que venden en las calles, eso es lo que se le llama la economía informal. Y la verdad es que estos nuevos puestos estables son puestos con unos sueldos más adecuados, pero otra cosa súper importante, pagan impuestos y cotizan provisionalmente. Entonces, eso es súper porque usted está guardando plata para su futuro. Eso es la gran gracia de esto. El otro concepto de que tú mencionaste respecto a India es un tremendo país. Yo diría que hoy día capaz que sea más grande todavía en cuanto a habitantes que China, lo pasó hace poco, pero por otro lado la pendiente de crecimiento económica de India hoy día es más grande que la de India, su La de crecimiento China. económico. La de China, no, India tiene un No, mayor crecimiento que China. Sí, no, correcto. Sí, por eso es que tú dijiste que tiene un índice de una pendiente de crecimiento mayor a China. bueno, sí, India está creciendo más que China en este momento. Correcto. India está creciendo más que China. Bueno, y eso también, y nosotros
con China, esa visita del canciller, muy buena noticia, porque del canciller a India, porque ahí es un país donde nosotros tenemos que crecer mucho. Ellos están creciendo mucho, están demandando mucho, y, y nosotros a ellos todavía, a China llegamos bien. Llegamos, por ejemplo, con la cereza llegamos en algo, en 23, 20, 22, 23 días. La logística permite llegar, pero a India todavía no se perfecciona en la logística para llegar. Si bien nosotros vendemos productos a China, a India, donde se me mezclan, se me mezclan, vendemos productos a India, por ejemplo, el tema de las nueces, que somos el principal importador que tiene India de nueces, gracias a una muy buena calidad de lo que produce Chile, pero nos faltan muchos otros productos que podríamos llegar allá, por ejemplo, como la fruta fresca, que la fruta fresca tiene que irse por barco porque los valores tienen que ser valores muy altos para que dé el flete aéreo. El tema, entonces, eso nos falta todavía mejorar, porque llegar a ese mercado que sería súper importante, tú mencionaste otro también, Indonesia, 300 millones de habitantes en Indonesia y otros países de Asia. Eso es lo importante de estos nuevos mercados y que puedan asegurar estos mercados y que se aseguren con buenos productos, calidad y estabilidad en proveer este tipo de productos cuando somos capaces de hacerlo. Bueno, efectivamente, Carlos, así que son buenas noticias y tenemos que aprovechar todas las oportunidades y de eso se trata y eso es lo que le exigimos nosotros al gobierno. Pero también quisiera, por terminar lo último, nos quedan 3 minutos, Sí, eh, queda poco. sí que, solamente comentar, digamos, de lo que está haciendo el actual gobierno que lleva un poquito más lleva 67 días, si no me equivoco. Eh, yo diría que la pregunta que hay que hacerse, ¿lo que está haciendo el gobierno es algo ideológico o es algo pragmático? Yo tengo mi opinión porque realmente se ha generado mucha polémica en los últimos días por lo que se llaman los recortes, los presupuestos, pero la verdad es que yo creo que efectivamente necesitábamos nosotros un gobierno que tenga ese coraje de poner el punto sobre las IES, como se dice coloquialmente, porque nosotros tenemos que gastar menos de lo que ingresa. ¿Ya? Llevamos muchos años haciendo con déficit y sabemos que el último gobierno fue grosero, digamos, en pasarse con los déficits, que nos ha dejado con las arcas vacías. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que este gobierno haga lo que tiene que hacer. Y eso a lo mejor tiene sus costos en popularidad, en las encuestas, una serie de cosas, pero es la única forma de sacar el país adelante. Si queremos nosotros aprovechar las oportunidades del precio del cobre, de las exportaciones a India, a Indonesia, a China, que es lo que hemos estado conversando, bueno, esas oportunidades se aprovechan ¿cómo? Con trabajo, se aprovechan con inversión, se aprovecha con una administración adecuada de los recursos públicos. Esa es la forma de afrontarlo. Por lo tanto, yo espero que la ciudadanía tenga tenga ¿cómo se llama? La paciencia, que tenga la capacidad de darse cuenta de que lo que está haciendo el actual gobierno es precisamente subsanar los grandes problemas que llevamos arrastrando durante 10 años y hacer un cambio de rumbo, una inversión de lo que estábamos haciendo para hacer algo que realmente nos lleve al desarrollo, que nos lleve al crecimiento, a la generación de empleo, porque si hay una política eficiente, buena y adecuada en términos sociales, es precisamente el empleo. No sé si quieres agregar algo más porque estamos en el último minuto, Carlos, No, ya yo creo sobre este tema. lo único que precisar una cifra respecto al crecimiento de ambos países, según el Fondo Monetario Internacional, en enero del año 2026, India creció un 6,4% y China creció un 4,5%. De ahí la importancia de llegar a ese mercado. Oye, y bueno, y obviamente ustedes ven, ¿no es cierto?, que nosotros, un país con 20 millones de habitantes, estamos creciendo menos del 2%. Tenemos que llegar Claro, al crecimiento del 4%, que es lo que este actual gobierno prometió, que dice que al final de su periodo vamos a llegar a un crecimiento de un 4%. Eso es lo que necesitamos para volver a ser
los primeros en América Latina, y no solamente eso, que no es tanto lo importante en qué lugar está uno, sino que en tener una calidad de vida adecuada para los ciudadanos, con pega, con trabajo, con imposiciones, que las personas aseguren su jubilación, con trabajos formales, y un país ordenado y seguro, con una educación que esté generando conocimiento, que esté generando personas para avanzar en el desarrollo del país, y bueno, y todo lo que significa eso, buena salud, buenos hospitales, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, pero siempre con la responsabilidad de gastar menos de lo que ingresa. Tu despedida, Carlos. Bueno, igual que en la casa, uno tiene que gastar lo que tiene, no puede estar gastando más. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Señores auditores, un feliz retorno a casa hoy día lunes y una feliz semana donde celebramos el 21 de mayo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, y estimados auditores, que tengan una excelente semana, disfruten el 21 de mayo, vayan a ver los desfiles, son hermosos, y también hagan reuniones familiares, que es lo que necesitamos, fortalecer la familia. Así que tengan un excelente descanso y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,